Buenas tardes. Comienza Creciendo. Les habla la conductora de este programa y la presentadora Ana María Brito. En los controles Paco Bolaños Molina y transmitiendo desde Radio Galdar al mundo desde 107.9 FM. Nuestros teléfonos 928 55 14 22. Bienvenidos. La intención, objetivo y finalidad de este programa es dar información que nos permita reflexionar y crecer en conciencia. Siempre digo que no hago entrevistas, solo tengo conversaciones con personas que pueden dejar huellas en nuestra memoria, aportando conocimientos y experiencias. No siempre es fácil coincidir con personas que estando lejanas en distancia nos encontremos. Pero la magia de la radio nos pone en contacto porque ya saben ustedes que las coincidencias no existen. Y hoy viajamos a Hellín, Albacete, agradeciendo por supuesto primeramente a nuestra amiga entrañable Sagrario Mendoza, que nos dio este regalo desde Ecuador. Tenemos el invitado, el que nos acompaña hoy, el señor José Antonio Iniesta, que nació en Hellín, Albacete, el 12 de enero de 1961. Es autor de más de 150 libros publicados individualmente y en colaboración con otros escritores. Una mínima parte del conjunto de su obra, compuesta por más de 400 ya escritos o en proceso de elaboración y miles de textos de los más diversos géneros. Como viajero incansable, ha recorrido infinidad de países en busca de las culturas ancestrales, siendo iniciado en un buen número de ellas, por lo que ha recibido todo tipo de enseñanzas. Pues esta persona es muy prolija con su creatividad. Ha tenido en los más remotos parajes visitas, encuentros y pues José Antonio Iniesta nos acompaña. ¡Qué orgullo! Gracias, José Antonio. Bienvenido a tu programa. Muy buenas tardes, es un inmenso placer para mí estar aquí. Muchas gracias a ti, Radio Galdar, así es que aquí estoy a vuestra disposición. Gracias, José Antonio. Mira, tan lejanos y tan cercanos, ¿no? Como quien dice, estamos pues muy cerquita, y sobre todo estos últimos días que hemos tenido la oportunidad de intercambiar tantas ideas, tantas imágenes y tantos lugares hermosos donde tú vives. ¿Cuál podría ser la descripción, tu propia descripción? ¿Cómo te describes? ¿Cómo te quieres dar a conocer a los que nos están escuchando?
Bueno, fundamentalmente yo soy un viajero del espíritu, un eterno caminante, un peregrino sin descanso, metafóricamente hablando, un viajero del tiempo, porque me gusta surcar esas líneas de tiempo de la evolución del ser humano. Alguien que desde niño ha tenido experiencias mágicas y las ha buscado, y que como propósito principal tiene recoger información como conocimiento, no tanto como datos, que también hay muchísimos que se pueden encontrar en la andadura, sino como conocimiento, sabiduría, para convertirme en un portavoz en ocasiones en nombre de aquellos que ni pueden ni a veces casi tienen deseo de hacerlo, Sí. como son los representantes de las civilizaciones ancestrales y, en fin, una persona que fundamentalmente ha intentado encontrarse a sí misma y que afortunadamente ha tenido el privilegio de vivir pues infinidad de prodigios en los más remotos lugares del planeta. Yo siempre digo que llevo viviendo 7 vidas, de tan intensa como es la existencia desde que nací en esa fecha que efectivamente has dado. Ya. Y como escritor e investigador, ¿cómo consigues mantener intacta la capacidad de asombro después de tantos años de oficio, de crear y crear y crear? ¿Dónde está esa fuente de creatividad tuya y esas 7 vidas? ¿Como un gato? Pues mira, yo no me voy a ir con rodeos, yo no comulgo con ruedas de molino, no se me caen los anillos, como se dice en España, y por lo tanto siempre voy al grano, y el principio, el motor, la fuente, el origen que me da la energía, esta hiperactividad para poder trabajar 16, 18 horas diarias, día y noche, desarrollar cientos de actividades al día, es sencillamente una palabra, y la palabra tiene 3 letras, luz. Luz porque es espiritualidad, luz porque es conocimiento, luz porque es amor, pero no es una metáfora. La luz es para mí la fuente primigenia de la que todo procede, y cuando te conectas a ella, es verdad que como experiencia pragmática realmente desaparece el cansancio, el agotamiento, nacen fuerzas continuamente, y te diría más, se puede disolver el desasosiego que provoca vivir en una sociedad del siglo XXI. La luz es para mí el motor de todo, lo puedes llamar Dios, lo puedes llamar el Gran Espíritu, lo puedes llamar de muchas formas, sí, y no necesariamente una fuerza masculina, sino masculina y femenina, porque en esa dualidad, en ese complemento está la existencia verdadera, y eso me nutre, y es así, no hay más misterio. La gente de mi entorno siempre está desconcertada, ¿no? La tengo un poco como desorientada, sí, un poco sorprendida, porque me dicen, José Antonio, ¿cómo es posible que ponga la radio y salga una entrevista tuya, y me ponga la televisión, estés tú, compra el periódico, tengas un artículo? Pues muy sencillo, porque cuando se quiere dar tanto sin pedir nada a cambio, hay fuerzas para eso y más. Claro. Entonces, la pregunta siguiente sería, ¿cómo logras tú conectarte con esa luz que dices tú que te da toda esa energía, todo ese poder, toda esa creatividad? ¿Lo haces a través de meditación, introspección? ¿Cómo lo haces, José Antonio? Bueno, yo te puedo decir que cuando tú viajas, cuando formas parte integrante, porque te aceptan, te reciben con los brazos abiertos, de culturas nativas que se han ido iniciado en las más diversas civilizaciones del pasado, que algunos se piensan hasta que se han extinguido, y para nada. Claro. Hay linajes que se han mantenido a la hora de preservar y compartir estos mensajes para la humanidad, y yo hacerme cargo de todo eso para poder transmitirlos. Claro que hay meditación, claro que hay estados alterados de conciencia en la vida de un ser humano, pero a la hora de hacer el trabajo no hay nada de eso. Hay una disciplina muy intensa, hay sobre todo voluntad, hay una entrega desmedida, eso sí que lo hay, y cuando surge esa vitalidad, en el fondo es sorprendente, porque siendo adulto te sientes como un niño, y el niño evidentemente tiene esa capacidad de sorpresa. Mira, yo he vivido experiencias extraordinarias que tienen que ver con el reino, los diversos reinos de los elementales.
Yo me quedo profundamente abatido cuando a veces le hablo a los niños pequeños de estas criaturas que ellos han visto en los cuentos a lo largo de toda la vida, y te dicen que son cuentos de hadas, que eso son tonterías, que son supersticiones, y me quedo sorprendido. Digo, ¿cómo es posible que el adulto que yo soy sienta como un niño, pero no porque esté en la infancia, sino que el conocimiento empírico, la experiencia pura, te permite darte cuenta, Ana María, que todo aquello que la gente interpreta como leyenda, tradición, misterio, magia, pero que tiene que ver realmente con algo que no existe. En mi conocimiento, en mi experiencia, después de viajar por tantos lugares del mundo, de conectar con esos guardianes de la tradición, esos chamanes, esos maestros de sabiduría, te das cuenta que es la tortilla al revés. Y te preguntas, ¿a qué nivel de degradación ha podido llegar el entendimiento humano que se entrega a la lógica, al raciocinio, y que es necesario, que yo lo hago todos los días en mis investigaciones? Digo, pero ¿a qué punto ha llegado que no tiene ojos para ver ese misterio? Pero a lo mejor no es sensitivo, puede ser sensible incluso, pero no ser sensitivo. Digo, pero no tiene siquiera capacidad de contrastar información, no tiene el interés en un viaje, en vez de estar haciendo el retorno y vuelta y retorno por los lugares paradisíacos de cartón piedra. ¿Por qué no busca esos guardianes de la sabiduría? ¿Por qué no intenta aprender? ¿Por qué no escucha en el silencio? Y entonces te encuentras con que la sociedad en la que vivimos se ha desgajado totalmente del conocimiento ancestral. Ya no te cuento de las escuelas de los misterios, ya no te digo de aquellos que preservaban la información iniciática, que dominaban la naturaleza con los rituales ancestrales y hacían auténticas maravillas. No, es que no saben ya ni siquiera cuáles son los oficios antiguos, con qué plantas curaban los abuelos. No observan la naturaleza, no aprenden de ella, ni viéndola ni escuchándola. No está de moda, simplemente no se procura que la observación de la naturaleza sea básica en nuestros niños y en los adultos también, y la paz que esto produce, ¿no? Sí. Entonces, básicamente, para el que nos escucha, el que quiera contactar con ese reino de la naturaleza para obtener paz, tranquilidad, ¿cuáles serían lo básico? Que estar en soledad, en medio del bosque, cerrar los ojos o contemplar. ¿Qué recomiendas tú? Mira, yo desde que tengo uso de razón, yo te puedo decir que siendo ya un niño, ya tenía una conciencia del misterio. Te puedo confesar, y lo digo públicamente, que yo no tenía ni siquiera un año, y no es que gateara, yo ya me tenía en pie, pero a horcajadas, con dificultad, con lo cual era muy pequeño, y me guardaban cerillas, es decir, fósforos en el interior del hueco de una chimenea. Sí. Y yo lo puedo decir con toda claridad, porque yo no tengo dobleces, y hablo como soy, como siento, como experimento. Sí. Y yo ya recuerdo de sentir que yo había venido a este mundo a descifrar enigmas, a meterme en lugares ocultos. ¿Qué es lo que ocurre? Que siendo yo joven, pero te estoy hablando de la época del instituto, cuando los mozos y las mozas tenían otras inquietudes, ¿sabes lo que yo hacía? Yo me iba con un cuaderno de campo y anotaba, pero con una rigurosidad, era como un niño ya mayor. A mí en el barrio me decían, en el barrio de San Rafael, donde yo nací, en lo más castizo y típico y mágico de Jin, que yo tenía muchas conchas. Y yo no entendía eso, y decía, ¿cómo que conchas? Digo, es que soy una tortuga. Bueno, pues es una expresión que ya se ha perdido, que es como que estás adelantado a tu tiempo despierto. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo ya me conecté desde niño con la naturaleza, pero eso te va dando una naturaleza de ecologista, de respetar. Yo soy absolutamente respetuoso con cada animal, con cada planta. Sí. Y de hecho llevo 16 años haciendo compatible con mi hiperactividad, que no es una actividad normal, como editor, como escritor, como investigador, trabajando mañana y tarde en el museo, dando conferencias de todo, trabajando para crear un paraíso en la naturaleza durante 16 años, hasta el extremo que entre infinidad de procesos
en un entorno de más de 100.000 metros cuadrados, me comprometí para hacer un bosque, para crear un bosque. Es un verbo extraño, hacer, crear, cuando los bosques los hace la Madre Tierra. Pues ¿sabes por qué? Pues porque hace muchísimos años tuve una experiencia, mi primer acceso a los archivos acásicos, y tuve una conexión con la Madre Tierra. Esos son estados muy profundos que no son los que ves en los periódicos o ves en la tele. No, es mucho más allá del amor por la naturaleza. Es experimentar la esencia pura de la Madre Tierra. Yo digo públicamente, y lo diré toda la vida, que la Madre Tierra no es solo un gigantesco pedrusco lleno de vida. Nuestro planeta es un ser con conciencia, con espiritualidad y un proceso evolutivo, y que es capaz de comunicarse con seres sensibles. Los chamanes no tienen extrañeza respecto a lo que estoy diciendo, el común de los mortales seguramente. ¿Qué es lo que ocurre? Que empiezas a tener experiencias grandiosas, pero para quien no tiene la fortuna de vivir eso, la naturaleza es pura energía. Fíjate, sencillamente abrazar un árbol te lo iba a preguntar, una energía enorme. Pero ¿sabes por qué? No solo porque es como si fuera un monolito, un menhir, un pararrayos que se conecta a las entrañas de la Tierra y por lo tanto disipa la energía, esa carga electrostática que siempre llevamos encima y que a veces se manifiesta como mala uva, como ira o como sensaciones realmente oscuras. No solo eso, es que los árboles tienen conciencia. Los árboles desde el ámbito chamánico son seres que se comunican, no tienen boca. Evidentemente tú no vas a escuchar palabras sonoras, pero sí vibración. Ellos emiten energía que se decodifica. Sí, ahora sentimos vibraciones, eso es siempre. Y el andar descalzo siempre se ha también recomendado. Por supuesto. Sí. Por supuesto, mira, yo estoy hablando contigo y yo estoy ahora mismo descalzo. Cuando llega la primavera, cuando llega el verano, yo estoy caminando por mi casa continuamente conectado con la tierra. Cuando yo experimentaba las iniciaciones en el Mayab, la tierra de los mayas, en la civilización ancestral con la que yo más resueno, de hecho ellos me dieron el nombre de Hauchinam, que significa el ser que absorbe la energía de la luz. Y ya los sacerdotes mayas nos pedían que fuéramos descalzos, pero imagínate en un ámbito de la selva que hay depredadores, que hay insectos que te pueden picar y provocarte pues realmente un efecto tóxico, que hay serpientes, y no pasaba absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no hay cosa más triste que querer conectar con algo y tú aislarte de eso. Como el dicho que dice que gato con guantes no caza ratones. ¿Cómo vas a acariciar al ser que amas con unos guantes? ¿Cómo vas a sentir el tacto de los minerales, de las plantas? Pues para la gente a nivel profano que no tiene la capacidad de vivir estas situaciones tan asombrosas, la naturaleza, primero, mira, nos aporta un oxígeno, un ambiente limpio. El canto de los pájaros es como un murmullo en el corazón, es como un mantra vivo. La energía de los árboles es manifiesta. Y cuando en un momento determinado guardas silencio, te alejas del ruido, te alejas de las prisas, bajas el ritmo de la vida que estás llevando. Claro. Es terapéutico un bosque. Entonces imagínate qué inmenso honor de haberlo creado, pero un bosque en el estricto sentido de la palabra. ¿Y sabes por qué lo hice? ¿Sabes por qué llevo trabajando 16 años en ese proceso, que es uno de los muchos de mi vida? Por algo muy sencillo pero muy complejo. Porque quería darle a la tierra, devolverle un trozo de vida de tantos como le han arrancado tantos seres humanos. Imagínate un ser como yo, que ha convivido con los nativos en el Amazonas, que he tenido experiencias extraordinarias. Cuando regresas, cuando tienes la oportunidad de ver desde el avión la deforestación, cómo se ha arrancado no solo la piel de la madre tierra, sino su corazón. Pues imagínate el desgarro, si tú amas la naturaleza, de ver cómo están destrozando los árboles. Cuando la gente ve esos camiones llenos de troncos,
¿qué puede pensar? Madera para hacer buenos muebles, ¿no? Y después nos ¿Sabes lo que yo quejamos, pienso? José Antonio, Claro. de los cambios bruscos que tenemos en temperatura, en los cambios del clima, las tormentas inesperadas, los calores inesperados, el fenómeno del niño, y por qué no miramos a lo que estamos haciendo. Bueno, no nosotros, pero lo que estamos permitiendo de alguna manera que destrocen nuestra naturaleza, ¿no? Y aquí en Gran Canaria también sucede, o en todas las islas, que hay una deforestación y una destrucción del medio ambiente para construir hoteles o viviendas vacacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Y se denuncia, pero tiene poca repercusión realmente. Entonces estoy totalmente de acuerdo contigo. Las plantas, los árboles, el medio ambiente hay que respetarlo. Y no porque esté de moda. Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo en ese aspecto. Yo sé y siento así con todo dolor de mi corazón que estamos recibiendo el impacto del efecto del ser humano. Hay una serie de películas, a mí me encanta lo que es la ciencia ficción, pero porque precisamente en ciertos argumentos, guiones, maravillosas películas, me reflejo y digo, Dios mío, pero si esto es lo que yo estoy viviendo en mis experiencias. Lo que la gente piensa que es imaginación es el reflejo de sobrepasar el límite de la tercera dimensión, de lo que conocemos como realidad, que hay múltiples realidades. Y entonces recuerdo ahora mismo pues esa serie de películas de Matrix. La gente que es un programa de ordenador, le dice a Neo que los seres humanos somos un virus. Los seres humanos, nuestra especie, el Homo sapiens sapiens, es una criatura tan digna como el resto y que tiene su proceso evolutivo y que ha sido creado por Dios, este ser humano. Pero por la misma regla de tres debería respetar al conjunto de los seres. ¿Y qué es lo que ocurre? Que realmente, si no se quiere llamar un virus, porque ya bastantes virus hay alrededor de nosotros, sí es una especie que ha perdido la conexión con la naturaleza. En mi ambiente, en el del pasado, pero incluso todavía en las callejuelas del barrio donde yo nací, que es el barrio de San Rafael, que nací envuelto en magia, nací viendo rituales mágicos, escuchando de mi madre las tradiciones orales. Yo comprobaba empíricamente que la conexión con el ambiente rural, siendo Ellín una ciudad con una gran historia, con una población determinada, no es puramente el ambiente rural. Esa conexión con lo rural, con los oficios antiguos, con los ciclos festivos, que han tenido siempre su importancia sagrada, hacía que el proceso de vida fuera más natural, que hubiera más jolgorio sano, que la gente tuviera más sentido del humor, que fuera más sana, porque primero se alimentaba mejor, aunque exista el tópico de que en la posguerra, que pasaban hambre, pues sí, no tenían la variedad del supermercado, pero yo te puedo decir de ahora, pero te puedo asegurar que comían alimentos vivos, no muertos procesados. A lo mejor comían menos, sí, pero es más sano. Pero lo que yo he comprobado es que, y he entrevistado a cientos de personas de la posguerra, que para mí es la generación más noble, la que más sufrió con una guerra civil y la que más valores ha aportado a sus hijos, entre ellos a mí y a los nietos. Y esa desconexión de la naturaleza, que precisamente era su manifestación más pura, más maravillosa, hace que la gente entre en un ritmo de las prisas, un trabajo acelerado, desear es lo más que se de llama, lo que puede tener. Es lo que se llama la enfermedad del siglo, el estrés, que es totalmente la que trae la depresión, que trae totalmente todos los bajones emocionales, el desequilibrio que nos ocasiona, y pare usted de contar. Entonces, ¿cómo combatir el estrés? Pues tú lo estás diciendo, el contacto con la naturaleza. Primero que nada, el contacto con la naturaleza y como consiguiente, la introspección, el contacto contigo mismo, a través también del silencio y de ese, dime tú, cuando llueve y tú sientes el olor, ese olor de naturaleza, ese placer, o simplemente la playa, el mar, el salitre,
todo eso lo vamos perdiendo porque vamos conectados todo el tiempo a tomar fotos, estamos más pendientes de tomar fotos que de disfrutar lo que estamos viviendo. Que de vivir el presente, sí. Ese presente que se está manifestando. Pero el gran problema de esto, y yo creo que la gente está en esa rueda tormentosa de las prisas, del ambicionar, del ego, que también, igual que la luz tiene 3 letras, el ego, que tiene 3 letras, es el origen de todos los males de este mundo. El sentir al otro como diferente, el sentir al otro como competencia, el sentir incluso al otro como enemigo, el querer aparentar, el querer ajustarse. Mira, una de las cosas más horribles que le ha pasado a la especie humana es entregarse a un calendario gregoriano, que todo esto viene con una reforma del emperador Julio César, luego de lo que es la época romana, y parece una tontería, pero te vas... Fíjate, hemos celebrado hace poquito el solsticio de verano. Hay 4 ciclos importantísimos. Exactamente, pues no, estamos a 23, pero el 21 ya estaba. Estamos hablando de 2 días. Hay 4 fechas importantes, 2 equinoccios, 2 solsticios. Desde siempre, todos los ancestros, todas las culturas y en el presente todas las comunidades nativas tienen una entrega a esos 4 movimientos de la Tierra, encajes que nos conecta con lo natural. Si tú te pones a pensar que el común de los mortales no lo hace y se pone a pensar que ajustamos nuestro tiempo, que el tiempo es sagrado, no lo olvidemos, que desde un punto de vista espiritual pero científico, el tiempo es la 4ª dimensión, la puerta que nos podría llevar a la 5ª dimensión y de ahí a las otras. Cuando tú te ajustas a un calendario gregoriano que tiene unos meses 28 días, otro 29 si es bisiesto, otro 30, otro 31, ¿en qué cabeza cabe que el tiempo está desajustado? Cuando el tiempo siempre es sagrado y es cíclico. La luna. Es decir, somos nosotros los que hemos roto los cánones de la naturaleza. Eso destroza los biorritmos. Y por lo tanto, esas prisas, esa aceleración, esa desconexión de la fuente de la que somos nosotros, es como si en un momento determinado, antes de nacer, se rompe el cordón umbilical con nuestra madre. ¿Dónde vamos nosotros? Pues se pone a pensar la gente que ha roto el cordón umbilical con la madre tierra. Se desajustan los ciclos, se rompe el pensamiento. Mira, los hombres y mujeres del pasado, instintivamente, de forma natural, crearon un equilibrio pasmoso. Los ciclos festivos, que se corresponden con las 4 estaciones del año. Rituales, si hay luz o si hay oscuridad. Si tienen que hacer el fuego o tienen que poner velas, los cánticos, las oraciones. Lo que es la monda, por ejemplo, de la rosa del azafrán, para intercambiar todo tipo de historias, leyendas, coplillas, cantares. ¿Y ahora qué tenemos? Las redes sociales, que tienes un WhatsApp, que la gente empieza a degenerar con el lenguaje. Sí. El fenómeno del Facebook, que tú empiezas a pasar ahí pantallas y pantallas y pantallas y el dedo al final se te va a torcer. Tienes tal ansiedad de conocer que no te fijas en el conocimiento. Te meten información por la televisión que cuando tú te paras, cuando te centras, cuando observas, dices, Dios mío, si esto es mentira, si esto no se corresponde con lo que están diciendo en la otra cadena. ¿Por qué? Porque según la tendencia política, así te están elaborando el mensaje. Y todo esto es un cóctel molotov que genera estrés. Y el estrés te mata lentamente. Es la peor enfermedad que existe. Mira, José Antonio, ¿y qué piensas tú hablando de clima, hablando de estos aspectos de calendario, aprovechando que estamos hoy en el día de San Juan? ¿Qué piensas tú de estas variaciones tan fuertes que tenemos con la resonancia Schumann? Bueno, ¿qué es el latir de la Tierra? En el presente que estamos hablando, nos vamos acercando a la noche de San Juan, que es diferente. Mañana sería San Juan. Estamos acercándonos a una de las noches más mágicas del año, pero que eso se corresponde con la energía que hemos vivido en el solsticio. Y en cuanto a la resonancia Schumann, por supuesto que nos estamos apartando. Mira, la Madre Tierra es una conciencia, es de alguna forma un cerebro inteligente. En la naturaleza y en mis experiencias, la copa de los árboles es
metafóricamente hablando, pero en el puro sentido de la naturaleza, un cerebro que acumula información. ¿Sabías que gracias a los hongos, que sin los hongos no existiría la vida, no habría existido por su capacidad de degradación de la materia viva para que vuelva a regenerarse, pero luego también tienen un poder psicoactivo? Además son los grandes chamanes de la naturaleza. Pues hay toda una red neuronal entre comillas, porque lo asociamos a nuestro cerebro, pero hace que los árboles se comuniquen entre sí. Está absolutamente comprobado, yo lo conozco por el chamanismo hace décadas y décadas, pero ahora está comprobado que se comunican entre sí, que emiten sustancias, elementos, química con la que se comunican entre ellos, se dan mensajes si están teniendo una plaga. ¿Qué es lo que ocurre? Que en la naturaleza todo está conectado. Y ese cerebro arquetípico, pero real, que es el de la Madre Tierra, esa conciencia tiene una vibración. Cuando en el pasado, y hablo de siglos y de miles de años, mejor conforme nos vamos hacia atrás, se sintonizaban. ¿Por qué los chamanes del pasado, pero del presente, tienen la capacidad de romper con eso que se llama el tiempo que nosotros creemos que es lineal, y descubren, y esa es mi afirmación rotunda, de que el pasado sigue estando y el futuro está? No por llegar a la mente lineal, sí, pero está. Si no, no había gente que pudiera ver el futuro que luego se manifiesta, y esto es empírico. Entonces, toda esa red global de la naturaleza tiene una frecuencia. Cuando tú la estás contaminando, cuando tú estás echando pesticidas, herbicidas, todo tipo de productos tóxicos, la naturaleza física va en sintonía con la mental y espiritual de la Madre Tierra, y también hace que de alguna forma en ciertos sectores la naturaleza se disloque. ¿Pero por qué? Porque en un momento determinado se está desequilibrando. Sí. Cuando se desequilibra, tiene que volver al equilibrio, retorna, y a veces afecta todo. Las condiciones son brutas. Sí. Sí. Pero la Madre Tierra, eso te lo digo yo con la certeza absoluta, es completamente amorosa. La gente puede decir, no, la Madre Tierra es un planeta inmenso, te cae un rayo en la cabeza, a la Madre Tierra le importa un pimiento. La naturaleza en sí tiene su manifestación. La Madre Tierra no puede evitar que haya rayos, porque son cargas eléctricas que están creando un proceso electromagnético. Las aguas se tienen que mover, los tsunamis se producen en volcanes. El problema es que eso se ha producido desde siempre, pero lo que no se ha producido desde siempre es esta degradación absoluta. Mira, yo he tenido la oportunidad de estar participando en ceremonias maravillosas y manifestándose la luz delante de nosotros. La luz visualmente manifestada en una estancia, con un indio Hopi, que es una de las ilusiones de mi vida. Además participé en un temazcal de 4 puertas muy intenso. Cuéntanos de tus experiencias, sí, yo quiero escuchar, y los oyentes también, de esas experiencias preciosas, de esos... Hay muchísimas. Yo ya hemos hablado en ocasiones, y puedo decirte, y lo digo al público, además sin cuestionamiento alguno, que son miles de experiencias que además llevo transmitiéndolas en mis libros desde hace décadas y décadas, y que tengo, bueno, has hablado efectivamente y muy correctamente de más de 150 libros publicados, pero el grueso de los libros escritos son ya más de 400, y si lo comento, pero da cierto pudor y soy honesto conmigo mismo, como debo ser, libros en distintos procesos, acabados ya, comenzando, en revisión, ya la lista pasa de 600. Es decir, yo no me voy a quedar con nada en el tintero mientras pueda. Tienes una editorial también, por ejemplo, ¿no? Sí, te termino. Te estaba diciendo, por ejemplo, que con este indio Hopi, y me fascina, porque ellos hablan desde siempre de que ha habido 4 depuraciones a lo largo de la historia de la humanidad. Nosotros tenemos un recuerdo muy precario de lo que se conoce como historia, lo que reflejan los libros. Pero antes de que se reflejara esa historia en los libros, había mundo, había evolución. Y me afirmo a mí mismo y me atrevo a decir, para la gente, para los oyentes, que ese concepto de progreso es muy relativo. Yo tengo más que pruebas, y ahora que investiguen lo que está sucediendo, apareciendo
en Turquía, un país que yo he viajado varias veces, que me fascina, Göbekli Tepe, y que está cambiando todo el concepto de la arqueología, el concepto de la evolución del ser humano. Había más tecnología y había más evolución y sabiduría de lo que jamás podemos imaginar. Solamente hay que coger, y ni siquiera es de esa época, que es posterior, las pirámides de la meseta de Gizeh, sí, que intenten hacerlas ahora. Sí, que nadie la ha podido reproducir, que no saben todavía, que no han descubierto exactamente lo que hay dentro. Que intenten. Yo sí tengo la suerte, de tantas experiencias, yo he tenido la suerte, pero antes te quiero comentar lo del Hopi, he tenido la suerte de ser encerrado en una pirámide. Gracias a Dios, a mí no me puede encerrar nadie en ningún sitio. Pero pero fue en un viaje a Egipto. Yo venía de Saqqara, venía, por cierto, de Carpo, como estoy ahora, como te digo. ¿Por qué? Porque quería captar con las energías de la Tierra toda esa fuerza telúrica que tiene. Estuve al lado de la pirámide de Zoser. Yo ya venía con una información de una canalizadora y que la primera vez que escribí un libro, una persona que no era escritora, una persona que nunca había estado en Egipto, que no escribía en un correo electrónico ni 2 frases seguidas, y recibió la visita de una sacerdotisa egipcia que le pidió que escribiera su historia. Ese libro maravilloso que ella ni se ha atrevido jamás a firmar, pues ¿lo publicó? Revelaba la información que la pirámide de Zoser, bajo tierra, era una escuela iniciática, un laberinto inmenso. Mucho después de escribir esta historia, ya se divulgó oficialmente la cantidad de laberintos que hay debajo de la pirámide de Zoser, que está allí en la necrópolis de Saqqara. Y te voy a decir una cosa, el gran mentor espiritual, maestro de sabiduría, era un ser que fue divinizado por los antiguos egipcios, no solo como arquitecto, sino incluso como médico. Era Imhotep. Imagínate, Imhotep. Entonces, qué maravilla de conexiones que se están produciendo. Y quiero terminar con lo de los indios Hopi. Los indios Hopi siempre han dicho, desde hace muchísimos años, ellos intervinieron, Thomas Benjan ya intervino en Naciones Unidas para hablar de sus profecías, de las profecías que se cumplieron, de todo lo que iba a ocurrir en esas praderas de Estados Unidos, desgraciadamente, pero no le hicieron caso. Y la gran profecía de los indios Hopi, entre muchas informaciones, es que hubo una primera depuración, una segunda depuración, tercera y cuarta. Las 4 depuraciones fueron cada una de ellas por los 4 elementos de la naturaleza, que además forman parte de los 4 vientos de las 4 direcciones, que es el libro sagrado de las culturas nativoamericanas sin haber sido escrito. Perdona un momento, José Antonio, disculpa que te interrumpa, pero para el que no tenga tus conocimientos, cuando hablas de depuración, ¿a qué te refieres exactamente para el que no está metido en estos temas? Sí, te lo iba a contar. Ellos hablan de 4 depuraciones. Por el aire, por el fuego, por la tierra y por el agua. Y ahora mentalmente estoy visualizando las 4 direcciones. Arriba está el aire, a la derecha es el fuego, abajo es la tierra, a la izquierda es el agua. El norte, el este, el sur y el oeste. Eso decía que es el libro etérico, porque no es un libro escrito, sino que es la concepción más sagrada de los pueblos nativoamericanos, porque es la cruz de los 4 vientos, no una cruz evidentemente cristiana. Acuérdate de la chacana, que están también los 4 elementos representados, pero en la chacana, lo que es la cultura Perú-Bolivia, es la fusión del espacio y del tiempo. Pues bien, las depuraciones fueron desastres absolutos que arrasaron con gran parte de la humanidad. Y digo gran parte de la humanidad porque evidentemente quedaron para contarlo y quedaron para repoblarse. Pero ha habido grandes, masivas destrucciones. ¿Cuál es el problema? Que los indios Hopi te hablan y te dicen con toda la claridad del mundo que ahora viene la 5ª depuración. Y esa 5ª depuración se caracteriza por la destrucción provocada por los 4 elementos. Pero todo esto lo cuento sin alarmismo alguno, porque es parte de ese ciclo pleiadiano. Eso es de lo que hablaban los
mayas de ese ciclo pleiadiano de 26.000 años que culminaba en el solsticio de invierno del 2012. Jamás, ni un solo maya, ni en la epigrafía, ni en sus glifos, ni en ninguna de sus estelas se habló jamás del fin del mundo. Sin embargo, hubo un escritor que habló de la estela 6 de Tortuguero, que fue muy reconocida, valorada esa interpretación, porque entre otras cosas no es interpretación alguna, sino hacerse eco de lo que los guardianes de sabiduría conocían. Y en esa estela 6 de Tortuguero, México, lo que se llamaba en la antigua náhuatl para las diversas culturas, de lo que ahora conocemos como México, era que en esa fecha, ese 21 de diciembre de 2012, se culminaba un ciclo de 26.000 años, que es el ciclo pleiadiano. ¿Por qué? Porque todo gira alrededor de las Pléyades, porque todas las culturas nativas, sobre todo, especialmente estoy hablando del continente americano, si ya te vas a Egipto, te hablarán de Sirio, de Orión, y estoy hablando ahora de los mentores que siempre se han dicho, te lo dicen los guardianes de la tradición, a mí me lo han dicho una y otra vez, los seres que vinieron a la Tierra para alumbrar el conocimiento, para parir el conocimiento, para dar a los seres humanos. Lo entienda quien lo entienda y lo quiera entender quien lo quiera entender. Me queda una pregunta. Esos ciclos se producen y por lo tanto la depuración llegará. ¿Y no te suena que estemos en el periodo donde más conflictos hay, por llamarlos de alguna forma, entre los seres humanos y la naturaleza, a través de tornados, a través de huracanes? Si nos vamos al fuego, ¿te das cuenta la cantidad de hectáreas que se están quemando y también en nuestra bendita España? Sí. Que es una también destacable, pero te puedes ir a California y te vas a Asia, te vas a todos los sitios. A todos. Elemento tierra, porque están removiendo tanto los volcanes, porque hay tantos terremotos, y luego te vas a la izquierda, al oeste, y entonces tienes el agua, tsunamis, inundaciones, lluvias sin ton ni son. Eso es a lo grande, al macrocosmos. El conjunto del universo en sí siempre está en el cambio continuo. Nuestra galaxia totalmente, pero a lo mejor no vemos esos cambios. Pero ves la historia de la humanidad. Pues no vamos a ir a lo más complejo, nos vamos a los maestros de la sabiduría. Y no son precisamente los chamanes los que yo he estado, los caboclos de la selva brasileña que me han transmitido el gran legado de la ayahuasca, o los mayas que me han iniciado en sus ceremonias y me reconocen como un anciano, y un anciano cuando yo era aún más joven todavía, no anciano por la edad, y dices tú, Dios mío, ¿y yo qué tengo que ver con esto? Pero te recuerdan, tienen memoria y saben quién eres tú sin que tú lo sepas. O en Perú, Bolivia, que también está mi corazón ahí, a trocitos dejado en el Templo del Sol del Coricancha, cuando descubren la maravilla, que luego fue sepultada por el templo de Santo Domingo de la Iglesia Católica Apostólica Romana, y dices, qué grandeza, cuando vino un terremoto, mira por dónde también, en el reequilibrio, y se descubre el Coricancha, y descubres un milagro, un prodigio arquitectónico. Pero te decía, Ana María, no vamos a los chamanes que son inaccesibles para la práctica totalidad de los seres humanos. Yo he tenido la oportunidad de convivir con todos ellos. Nos vamos al agricultor de la boina, nos vamos al buen hombre que está doblando los riñones con su legón, el que está de sol a sol. Pregunta, le dirá, ¿esto que está ocurriendo es normal? Y te dirá, yo no lo he visto en mi vida. Sí. Ni lo vio mi padre, ni lo vio mi abuelo. Hay muchas preguntas, y el tiempo pasa, lineal o no, pasa muy rápido. Por ejemplo, ahora también con Trump hemos escuchado que todos los viernes hay un disclosure, se está descodificando archivos secretos de montones de situaciones de los militares con objetos desconocidos que han sido vistos, que ya no es mentira, que ya no es imaginación. ¿Qué opinas tú? Mira, es que eso nunca fue mentira. Lo que ocurre es que ahora hay una fase de apertura porque ya llega el tiempo. Además, te diría que con retraso. Mira por dónde vamos a jugar con la frase, qué casualidad, que sabes que para mí no existe la casualidad, pero qué casualidad que le estás preguntando a una persona que vive en Ellín
que es de los pueblos más mágicos de España, y no lo digo porque sea mi ciudad, sino porque desde el punto de vista antropológico, etnográfico, investigador de las tradiciones, así es cualitativamente y cuantitativamente. Pero mira por dónde esta tierra, Ellín, que yo llamo la ciudad, en este caso la tierra de los prodigios, pero se conoce como la ciudad del tambor, porque, ya lo digo también públicamente, esta es la ciudad con más tamborileros del mundo, entre muchas cosas grandiosas que tiene, que espero que algún día podamos dedicar un programa para hablar de la grandeza y la magia y de los vórtices energéticos que hay y de los lugares que yo personalmente he descubierto, no los arqueólogos, en las entrañas de la madre tierra. Pero voy al grano de la historia. Yo te afirmo que Ellín, esta ciudad del tambor, la tierra de los prodigios, es uno de los lugares con más avistamientos de España. Yo tengo investigados más de 100. He visto lo que se llama Foo Fighters, las bolas de fuego, desde mi terraza, cenando con mis amigos. He tenido en el pantano del Camarillas, que está como quien dice a un tiro de piedra, he visto una nave nodriza. Y cuando digo una nave nodriza es una esfera del tamaño proporcional, obviamente no lo es, tamaño proporcional visual de la luna, en una noche de luna nueva, con lo cual no hay confusión con la luna. He tenido la oportunidad de recoger todos los testimonios de una pedanía como Iso, que ha pasado una nave discoidal de punta a punta y la perseguían los habitantes de Iso como si fuera una película de Berlanga. Y aquí quien te está hablando, que como te digo, a mí no se me caen los anillos, tuve el honor y el privilegio de vivir un encuentro en la tercera fase, en lo alto del Cerro del Pino, que lo tengo aquí enfrente de mi terraza, donde está el monolito de la Virgen Reina, del que soy el presidente de la comisión, que creó ya, desde el año 97, una romería. Fíjate qué intrincado laberinto de sucesos. Si yo he tenido esas naves encima, ya no ovnis, porque ovnis es objeto volante no identificado. Yo el otro día estaba en Gerona, regresaba allí, me desvié, me fui al cine en Albacete porque tenía una pasión inmensa, unas ganas de ver la película El Día de la Revelación. ¿La viste? Por supuesto. Cuenta. A ver, sí, no, spoiler no vamos a hacer ninguno. No, spoiler no, pero ¿te pareció...? No, el spoiler no se hacen nunca, pero reflexiones sí, sensaciones y tal. Mira, Steven Spielberg siempre ha sido para mí, y lo será siempre, el mejor director de cine. Es para mí un genio. Sabe mucho, como George Lucas. Si le preguntaran a George Lucas por la verdad que hay detrás de la guerra de las galaxias, te diría, pues anda que no hay canalizadores en el planeta que saben más de la guerra de las galaxias que los propios directores de cine. Bueno, pues para centrarnos, yo fui con toda la ilusión. Es una película estupenda como todas las que hace, pero ¿qué es lo que ocurre? A mí, estoy hablando a mí personalmente. Sí. Tantas expectativas de promoción, todo eso llenan un inmenso vacío, que luego a lo mejor sí se queda más vacío de la cuenta porque tú esperas muchísimo. Segundo, no todos los espectadores, a las personas que asistimos a algo, tenemos la misma experiencia. Si yo llevo toda la vida en esta tierra, como quien dice, viendo naves nodrizas, naves, recibiendo fotografías, haciéndolas, teniendo testimonios, hablando con contactados, ¿tú crees que a mí me puede impresionar esa película? Cuando habla del Día de la Revelación, pues piensas que va a haber un documento gráfico, no los símbolos que salen en la película, porque yo ya he visto documentos originales, ciento y la madre. Es una buena película, es importante, creo que para un espectador medio le va a llamar la atención, pero a mí no me aportó nada, porque todas esas revelaciones ya las conozco desde hace Claro, pero tú tienes décadas. que entender que está hecha no para personas que tienen la experiencia tuya, sino para aquellas que aún están en proceso. Claro, lo entiendo y lo afirmo, y por eso te estoy diciendo que seguirá siempre el mejor director para mí, que la película está bien dentro de un orden, que la entiendo como no lo entiende a veces de la gente, por qué puede salir, y aquí no descubro nada, porque aparecen en el tráiler unos animales, y tú dirás, ¿qué pasa aquí que parece una película de Walt Disney? Eso tiene una explicación, y tiene una explicación racional. Solamente puedo decir, y sin revelar nada de la película, que lo que los extraterrestres, porque realmente existen, porque también te voy a decir una cosa, no solo investigamos de 100 casos, no, en mi propia tierra, estoy hablando de Ellín y comarca, no en el conjunto de España, que no veas todo lo que hay, estoy hablando en mi propia tierra, un pueblecito que tiene una gran ciudad como historia,
pero son más de 30.000 habitantes, tampoco es una ciudad inmensa y que todo nuestro entorno es muy natural. Pero mira, no solo eso, sino que yo llevo como 30 años investigando el caso de una abducida. Eso son palabras mayores. Yeah. Y eso no sale tan fuerte en la película. ¿Por qué? Porque Steven Spielberg es el enfoque bonachón, pero no es la realidad de lo que está ocurriendo ahí. Digamos que te saca al extraterrestre bueno, y los hay, pero la película está muy sesgada, obviamente, toda la filmografía en relación al fenómeno ovni. Y luego, curiosamente, su morfología, la que él utiliza, es la de los grises, que siempre me llama la atención. Los grises son precisamente los malos de la película, pero no la película de Steven Spielberg, los malos de la vida. ¿Dónde están los pleiadianos? ¿Dónde están los grandes mentores de Arturus? ¿Dónde están los grandes mentores de Antares? No solo los contactados, no solo los investigadores saben de pe a pa la morfología. Me alegra mucho que en el Congreso, en el Senado, están saliendo altos cargos de la Administración Pública de Estados Unidos que ya te hablan de las tipologías, te hablan de las morfologías. Eso nunca se había dicho públicamente. Y realmente la percepción que tengo es que algo se está cociendo. ¿Sabes por qué? Primero, mira, yo voy a hacer un viaje, sin dar más detalle, a un rincón remoto del mundo para acercarme al misterio, pero a lo gordo. En el futuro, ¿verdad? Porque esa es otra pregunta. En el futuro, pero en este año. Eso, perdona que te interrumpa, pero como el tiempo pasa, sí. Eso quería yo también, más adelante, cuando termines el tema, que nos hables un poquito de tus planes futuros para estar al tanto, ¿sí? Bueno, mira, sin entrar en datos concretos donde voy ahí, yo sí voy a exponer una cosa que creo que le va a fascinar a los oyentes. Y tiene que ver con mi realidad, pero una realidad empírica. Esto no pertenece al mito ni a la leyenda. Tú sabes que con la forma, la apariencia de la leyenda, siempre se ha hablado de Shambhala. Shambhala es igual que Agartha. Se habla de un reino oculto en las entrañas de la Tierra. Sí. Dejémonos de la Tierra hueca porque no existe, que para eso está el magma y hay un geomagnetismo, pero sí tenemos una corteza gigantesca con espacios muy huecos. En las culturas nativas se hablan de los seres serpientes, se habla de los seres pájaros y se habla de los seres hormigas. Y yo te digo, de todas y cada una de las culturas nativas, como de nuestros ancestros más cercanos, se hayan ido o no se hayan ido, que en el ambiente rural no tienen un pelo de tonto. Bueno, pues mis investigaciones ahora, más que investigaciones, realmente son experiencias, hay que decirlo, ¿no? Hay muchos, yo toco cientos de temas diferentes. Mi vida, como saben, muy compleja, diversa, y yo a lo largo de un día puedo tocar 50 cosas diferentes. Pero ahora me estoy refiriendo a algo que me apasiona, que son las ciudades intraterrestres. Ahora hay una cosa que está, Jaime Maussan en México se hizo cargo de la esfera de Buga, que apareció en Colombia. Evidentemente es la primera vez, y así lo dicen una otra vez, que es la primera vez que una tecnología, que ellos hablan en un principio de extraterrestre, desde el primer momento yo tenía claro que era intraterrestre, pero de origen extraterrestre en el pasado, y estoy hablando hace más de 12.000 años. Una esfera de aluminio con fibra óptica. Bueno, el que se haya encontrado y esté en manos de personas civiles, no militares, y menos de los americanos, que entonces hacen la ingeniería inversa, descubren y luego lo transmiten a su ejército o a empresas que tienen un ámbito muy oscuro. Que se haya encontrado esa esfera y esté en manos de un civil, un gran investigador mexicano, tiene su propia televisión, como Jaime Maussan, que estén haciendo la desclasificación, ya va por el tercer nivel, con independencia de lo que piense yo sobre Donald Trump, que nada de bonito ni de hermoso, así de claro. Pero mira por dónde le ha tocado a él, ¿no? Y que coincida a su vez con esta película, que a mí sí que me ha asombrado, digo, porque una película lleva años de trabajo, ¿cómo ha coincidido? Creo, en mi sensación, de que nos están preparando ya para que nos mentalicemos, porque te puedo asegurar que ahora mismo el ser humano no está preparado. Mira, te voy a poner solo un ejemplo. Yo llevé a tres buenos investigadores de Albacete, de la provincia, porque yo tenía la información de un contactado sobre un avistamiento ovni. Eso es uno de decenas y decenas de experiencias extraordinarias que he tenido solamente con ovnis.
y ya precisando más, naves, porque una cosa es ambiguamente ovni y otra cosa es la nave cuando la tienes encima de tu cabeza con todas sus ventanillas, ¿no? Bueno, pues yo me lo llevé, presumían de tener un equipo de 500 kilos de material. Me lo llevé al sitio, apareció en la bola de fuego y automáticamente, como tenemos una de las mejores bases de aviación de España, que es la base aérea de Los Llanos, muy cerquita, que está a la entrada de la capital de Albacete, al momento, como media docena de cazas de interceptación. La esfera wow, que en un principio estos pensaban que era una estrella, yo ya sabía que era una nave, se movió y cuando llegaron los cazas, automáticamente salió. No es que se moviera rápido, es que en una fracción de segundo había abarcado todo el arco de lo que nosotros conocemos como el horizonte. Wow. Eso no hay tecnología humana que lo aguante. Un caza con un piloto de la base de Los Llanos, primero que no lo hace eso, pero si lo hiciera, reventaría su cerebro. ¿Qué es lo que ocurre? Esto es como una especie de grano de un granero, ¿no? Pues, ¿sabe lo que ocurrió con estos investigadores? Se quedaron paralizados. No hicieron ni una foto. Wow. Y cuando los traje de nuevo para Beijing, porque fuimos con mi coche, venían blancos como la cera. Y lo único que acertaban a decir era: José Antonio, ¿cómo lo sabías? Pues mira, llevo años, que eso es otro nivel, pero es otro nivel que es el de las abducciones, que ni vale la pena comentarlo, porque nuestra energía es muy positiva de esta charla, de esta tertulia, pero ¿y dónde están las abducciones? Mira, José Antonio. Entonces, yo llevo ahí cerca de 30 años haciendo el seguimiento de una persona que no sabe nada de espiritualidad, que no sabe nada de tecnología. Esa persona dice de sí misma, dice, si yo soy una simple pelapatatas, pero ¿qué es lo que ocurre? Que tiene un gran poder canalizador y tiene alguna genética especial, por lo que sea, porque claro, tampoco le hemos hecho un análisis genético a la buena mujer, para que medio sistema solar y parte de la galaxia se interese por ella. No te puedes imaginar las experiencias que ha vivido. Pues, el fenómeno de la abducción es real. Los contactados existen. Yo tengo uno que me ha informado, mira, José Antonio, el ovni va a pasar por aquí, va a pasar por allá. Yo ahora mismo ya sé cuándo van a venir las naves en lo que queda de año, y parece de loco. Hay gente que me dice a mí, José Antonio, ¿por qué no nos llevas a ver un ovni? Y digo, oye, esto no es una empresa, un servicio de turismo para José ver Antonio, ovnis, ¿no? ¿y por qué no dejamos este tema, que no quiero solamente pasarle por encima, sino hacer algo más, un poquito más profundo y con más tiempo, porque aquí ahora el tiempo se nos está ya terminando metafóricamente. Y tú me tienes a tu disposición para un programa y para 30. Cuando quieras hablar de los grandes misterios de la civilización maya, aquí me tienes. Cuando quieras que te hable de cómo los mayas conocían y conocen portales, puertas dimensionales en arquitecturas que están siendo visitadas por millones de turistas, te lo digo que no me voy a arrugar. Mira, cuando quieras saber cuál es el verdadero misterio de uno de los grandes regalos de la naturaleza, que es la ayahuasca, cuando tanta gente con ignorancia dice que son alucinógenos y que son drogas y que es peligroso, cuánta trama oculta, misteriosa y realmente pérfida para que lo más sagrado que cura el cuerpo, la mente y el espíritu, y lo digo yo que no me fumo un porro en la vida, y lo digo yo que soy intolerante al alcohol, y lo digo yo que no me emborracho y que soy totalmente contrario a las drogas. ¿Cuánto nos están engañando? Y por eso mismo, ya te termino, que aunque tiene que ver con los extraterrestres, ese viaje que yo voy a hacer antes de que termine el año va a ser para intentar acceder a una ciudad intraterrestre. Y ni es una locura ni es una metáfora, porque te sorprendería los contactos físicos, personas que van a facilitar ese viaje, el deseo que tengo desde hace más de 30 años, la información que he recabado, los contactos que estoy teniendo con personas que ven las naves moverse como Pedro por su casa. Pero te voy a decir, y encima, aunque parezca algo muy fuerte, hay una garantía de que se produzca, porque de producirse no sería la primera que he visto. José Antonio, entonces, qué maravilla
pasar este ratito contigo, escuchándote. De verdad que es hipnótico todo lo que estás diciendo. Y ojalá, pues, que si no todos, algunos oyentes, pues, abran ese sentimiento de quiero saber más, porque realmente esta tarde le hemos hecho la competencia a Iker en Cuarto Milenio. Entonces, mira, José Antonio, vamos a hablar más si tú quieres y coincidimos con que ese tema que acabas de mencionar ahora de último, vamos a hacer un programita donde tú nos expliques un poquito más y con más tiempo, porque ya, pues lo que digo, que se va, y tengas la libertad para expresarte con más, sin que yo tenga que cortarte para darte la despedida. Gracias. Yo sé que eres una persona con, además de tus múltiples facetas, eres una persona que distribuye bien su tiempo y nos has dedicado aquí a Radio Gáldar y a quienes nos escuchan un tiempo preciosísimo que yo valoro mucho y que agradezco. Entonces, muchas gracias, José Antonio, y gracias de verdad por acompañarnos. Y entonces será hasta la próxima, ¿sí? Gracias de todo corazón, aquí me tienes, gracias a ti, a Radio Gáldar, por supuesto, y solo digo una cosa para los oyentes, hablo con el corazón, me manifiesto libremente y lo único que pido que la gente abra su conciencia y que resuene y sienta y se pregunte o cuestione lo que yo digo, pero lo que digo no está fundamentado por el sentimiento, aunque vaya implícito, va sostenido por la experiencia de toda una vida y lo que vengo es a romper mitos, a aportar detrás de la leyenda los datos reales y a decir clarísimamente que existen seres de luz, que existen seres que son de otros planetas, de otras estrellas y que no estamos solos y que no podemos ir siempre con la venda en los ojos, que ya ha llegado el tiempo de quitársela. Muy bien, muchas gracias, José Antonio. Un abrazo muy grande. Gracias, mi niño, gracias. Que Dios te bendiga. Amén, igual. Y a ti que nos escuchas, a ti que has llegado hasta este punto, que has escuchado, que has entendido o no, yo te hago una invitación para el próximo programa Creciendo. Haz consciente lo que vives, transforma lo que te duele y elige crecer. Nos encontramos el próximo martes en Creciendo. Gracias.